Bien, vamos a resolver el problema del eclipse, ¿sí? Tenemos acá una solución ya hecha que vamos a comentar. Entonces, tenemos hechos donde cada uno de ellos nos indica cómo se ve el eclipse en un lugar. Conocemos la localidad, la provincia, en qué horario comienza el eclipse, cuánto dura. La duración está expresada en minutos y segundos mediante un functor. El horario también es un functor, pero en este caso que está compuesto de hora y minuto, y la altura, lo que indica el ángulo que también se ve según la altura en el horizonte en el cual percibimos el fenómeno. Entonces, yo elegí esta forma para modelarlo. Cuando vayamos haciendo las consultas, vamos a ver que muchas veces hay que comparar u operar con esta duración, para lo cual me conviene que esté expresado en segundos, una sola magnitud más operable. Entonces, el primer paso es, manteniendo el detalle de la información original, que me dice minutos y segundos, hago un predicado que me convierte eso a segundos. Entonces, el predicado se ve el eclipse, ya tiene la duración como en segundos. Entonces, consulto el hecho real, donde está el functor, y con el predicado conversión segundos, relaciono el functor con la cantidad. Es una cuenta muy simple, porque fíjense cómo está hecho conversión segundos. Machea contra el functor, descompone minutos y segundos, y deduce que los segundos totales es la multiplicación de la cantidad de minutos por 60 más los segundos sueltos. ¿Sí? El punto está en que lo hago acá y lo hago una sola vez. ¿Sí? Y, digamos, le pongo una capa de abstracción a los hechos originales con el formato que a mí me gusta. Algo parecido me va a servir para los minutos, cuando quiero ver a la inversa. Cuando, conociendo los segundos totales, quiero deducir a qué minutos y segundos corresponde. Fíjense que acá es el mismo, machea de igual manera, pero la deducción la saca al revés. Conociendo los segundos totales, obtengo cuántos minutos son y cuántos segundos. Haciendo div y mod, son operaciones muy sencillas, muy clásicas, deduzco uno a partir del otro. Entonces, así logré que esta conversión sea inversible. Con uno siempre parcialmente inversible, pero de cualquiera de las dos formas. A partir de los segundos deduzco el functor, o a partir del functor deduzco los segundos. Las dos cosas a la vez no las puedo deducir, pero sí cualquiera de las dos dependiendo de la otra. Bien. Los servicios que había en cada ciudad. Acá no me decía en este ejercicio cómo modelarlo, yo elegí modelarlo como hechos sueltos. Podría haber hecho una lista de cuántos servicios hay en Chepes, o cuántos servicios hay en Arrecifes. Por ejemplo, acá en Quines hay dos, hay observatorio, hay lentes de sol, pero no me pareció que justificara hacer una lista. ¿Sí? Si usara la lista, después tendría que usar Member para saber si la ciudad tiene tal o no servicio. Bien, vamos a los requerimientos. El primero, como generalmente pasa, es el más simple, para entrar en calor. Los lugares donde la altura del Sol es más de 10 grados, o 10, de la medida que sea, o empieza después de las 17:42. Entonces, hay dos formas, por lo tanto, dos reglas del mismo predicado. ¿Es un buen lugar la ciudad? Cuando la altura en la que se ve el eclipse es mayor que 10. Que creo que no requiere mayor explicación. Son dos condiciones relativamente simples. Lo conceptualmente interesante es que hay que hacer dos reglas. Entonces, independientemente de que esto sea cierto, también es cierto que una ciudad es un buen lugar cuando el horario en el que se ve, respecto al horario límite, es mayor. O dicho al revés, es mayor el horario en que se ve el eclipse que el horario límite en el cual me dicen que es el horario límite para verse. Acá es puntualmente 17:42. Para no hardcodear 17:42 en la regla, yo hice un hecho aparte. Horario límite
puse acá la información, como para que sea fácil de modificar si se me ocurre que el horario límite sea otro. Entonces, este mayor en realidad compara dos funtores. Podría haberlos convertido en minutos y compararlo en minutos, pero prefería hacerlo así. ¿Cómo sé que es mayor un horario a otro? Una forma es comparar directamente la hora. Cuando la hora es mayor, ya es mayor. Fíjense cómo se puede ver esta condición. Si la hora A es mayor que la hora B, cualquier horario que tenga como primer componente la hora A es mayor que la hora B. Y en caso que sean iguales, fíjense acá uso la misma variable, dos horarios donde la hora es igual, es mayor el primero que el segundo cuando los minutos del primero son mayores que los del segundo. Yo no sé, es una forma curiosa e interesante de manejar funtores. ¿Sí? Aprovecho el pattern matching y comparo según corresponda o las horas o los minutos a igual hora. ¿Se podría haber hecho convertido todo a minutos? Sí, también. ¿Sí? O como se usa en las películas norteamericanas, a las 1700, a las 1742, para referirse a una hora de 4 dígitos, también. Esta me pareció más interesante para ver cómo machean los funtores, pero otras que hubieran convertido a un número también hubieran sido válidas. Avanzamos. Segundo requerimiento del ejercicio. Lugares que no tienen ningún servicio. Entonces, una ciudad es un lugar sin servicio si es una ciudad donde se ve el eclipse. No tiene sentido que ponga a ver los lugares de otras ciudades donde no tiene nada que ver el eclipse, pero que en esa ciudad no pase, no exista ningún servicio. No exista cualquier servicio acá, que no hace falta poner el nombre, en la ciudad en la que se ve el eclipse. El que usó listas debería acá haber hecho comparar con lista vacía. ¿Es vacía la lista de servicios de esa ciudad? Bueno, acá lo hacemos más fácil, me parece a mí. Que no existe un servicio para esa ciudad. La clave es que la ciudad sea la misma y que esto sea variable. Que pueden haberle puesto servicio, ¿sí? Pero es una variable que va a quedar, me va a dar el warning de que esa variable no se vuelve a usar, si de singleton, porque en definitiva no me interesa saber cuál es. Hay alguno, en 10 porque no hay ninguno, entonces no existe alguno que sea servicio de esa ciudad. Bien. Pasamos al punto 3. Dice, provincias que tienen una sola ciudad donde verlo. Esto me recuerda a ejercicios que hicimos anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo sé que es única la ciudad? Porque es primero la obvio. ¿Sí? Acá está comentado. Se ve en una ciudad de la provincia y no se ve en otra ciudad de la provincia. Entonces, se ve el eclipse en existe una ciudad, cualquiera, para esa provincia que me preguntaron, donde se ve el eclipse, y no pasa esto otro, que existe una ciudad B distinta a donde también se vea. ¿Sí? Un ejemplo clásico de uno cumple y no hay otro que cumpla. En este caso, de ver el eclipse en la misma provincia. Acá el condimento que tiene es que nos referimos siempre en una misma provincia. La alternativa es hacerlo con for all. ¿Sí? En esta ciudad se ve el eclipse en esa provincia y cualquier ciudad en la que se ve el eclipse en la provincia es la misma. Es decir, todas son la misma, es una forma de decir que algo es único. Entonces, repito, existe una ciudad en esa provincia donde se ve el eclipse y para cualquier ciudad de la provincia, la conclusión que saco es que termina siendo la misma. Si eso pasa es que era única. Avanzamos al punto 4. El lugar o la ciudad donde dura más el eclipse, donde se lo ve más tiempo. Entonces, la solución con el for all es un problema clásico de máximo también acá. Es mayor que todas las duraciones de las demás ciudades. Por eso es la donde se ve mejor. Porque la duración, donde se ve el eclipse, verifica que para toda otra duración,
esta duración es mayor. Por lo tanto, esta es la mayor de todas. Entonces se produjo en esta ciudad, que es lo que informo como un término del predicado. Entonces, la ciudad del lugar más duradero es aquella ciudad cuya duración verifica que para toda otra duración es superada por la duración original. O igual, a lo sumo, ¿sí? Porque podría ser acá que evalúe la misma ciudad que la que estoy preguntando. ¿Sí? Lo vemos con un ejemplo, para que se entienda mejor. A ver, veamos. ¿Será Arrecifes el lugar donde mejor se ve? Probemos. ¿Qué pasa cuando pregunto por Arrecifes? Me dice, la duración es 40 segundos, convirtiéndolo, ¿no? Entonces, ¿es cierto? De acá abajo. ¿Qué es el lugar más duradero Arrecifes? A ver, su duración es 40. Veamos todas las duraciones. Entonces, pregunta. De vuelta por Arrecifes, ¿es mayor igual que Arrecifes? Sí. O se compara con la misma duración, siempre, gracias al mayor igual, es verdadero. Hasta ahí vamos bien. Pero después consulta por Bellavista. Y en Bellavista dice, no, dura 247. ¿Listo? Entonces, ya descarto, Arrecifes no es la que mejor se ve. Cuando pruebo con Bellavista, más en otra consulta, una consulta con incógnita, dice, bueno, acá encontré que en San Juan, la localidad llamada Bellavista, dura 147. ¿Será la máxima? A ver, y compara. Con Arrecifes, sí, Arrecifes le gana. Contra Bellavista es mayor o igual, y compara. Contra Carmen de Areco, le regana. Contra Chacabuco, también le gana, y así con todos. Si efectivamente verifica que es mayor a todos, como creo que va a pasar, bueno, efectivamente Bellavista era el mejor lugar para verlo. Había que irse a San Juan para ver el eclipse del año pasado. Si hubiese otro con la misma duración, me va a dar las dos respuestas. En aquellos dos lugares se verificó que su duración era mayor que la de todos los restantes. Bien, avanzamos al punto siguiente. Hay una pequeña variante, una solución con NOT. Es la duración más duradera porque tiene una duración que ninguna otra la supera. Es la otra forma de hacer el máximo, el mejor algo. ¿Por qué esta es la mejor? Porque no existe un lugar distinto, una duración distinta que sea mayor que la indicada. Cuando consulto con Bellavista me da 147 y al buscar si hay alguna que la supere, esta consulta da falsa. No hay ninguno que la supere. Esto da falso, por tanto el nodo es verdadero y la ciudad verifica haber sido la mayor de todas, porque no encontró ninguna que la supere. Bien, hasta acá fíjense que no usamos listas aún, usamos functores para el manejo del tiempo, y acá en el punto 5a, que me pide la duración promedio, y tengo que empezar a hacer cuentas. Quiero saber todas las duraciones para saber cuál es el promedio. ¿Sí? Entonces, está bueno que use una lista y un find all que la genere con el find all para tener acá todas las duraciones. Me armo acá la lista de duraciones. Digo, la lista de duraciones está compuesta por todas las duraciones, siendo duración cada duración donde se ve el eclipse en un lugar. Pues acá tengo una lista con 40, 147 y todos los segundos de todas las duraciones. Entonces, habiendo encontrado una respuesta a esta primera consulta con la cual deduzco la lista de duraciones, con este otro predicado deduzco el promedio. Dándole la lista, deduzco el promedio. Este es el promedio en todo el país, porque fíjense que hacemos exactamente todas las ciudades sin importar dónde están siendo. Promedio de duración es un predicado auxiliar que es una cuenta más o menos simple. Promedio de duración es una sumatoria por una longitud. Acá lo interesante es haber delegado esto en un predicado para no mezclar de cuentas el predicado principal, pero en sí son dos cuentas, una sumatoria, longitud y la división. En este caso, división entera, para evitar
andar usando decimales. Lo quiere en minutos, lo quiere en segundos, que uso la conversión, ¿sí? Pero volvamos a donde armo la lista, que es la parte más interesante, de un buen uso del find all. En esta variante 5B en la 5A era la duración de todo el país. La variante del punto 5B es que lo hago por provincia, entonces necesito un parámetro que sea la provincia. Yo quiero que me diga San Juan, tal promedio, Buenos Aires, tal promedio. Entonces, la lógica es similar, lo que cambia es cómo construyo, de qué lista de duraciones hago el promedio. Ese es el punto. Entonces, la especificación de cómo obtengo la lista es lo que cambia. Antes era cualquier lugar, ahora es de esa provincia. Entonces, la condición con la cual determino los elementos que van en la lista me indica que esa provincia sea una que ya viene unificada. Entonces, previo al find all digo, tengo una provincia. En esta provincia es una de aquellas donde se ve el eclipse. Bueno, armo la lista con las duraciones de solamente esa provincia. Entonces, que esta variable llegue unificada es la diferencia respecto del punto anterior. Y hace que la lista que obtengo tenga menos elementos. Solamente aquellos donde se verifiquen que son esta provincia. Esto además garantiza la inversibilidad del predicado. Es decir, yo no le mando a ninguna provincia y me diga, tengo una provincia. Para esa hago todo el promedio. Encontré otra provincia. Bueno, para la otra provincia armo su correspondiente promedio. Y así, para cada una de las provincias va a poder hacer. A su vez, evita que si le mando acá cualquier verdura me mande un valor 0. Si directamente me da false, porque no es una provincia. Si acá le pongo Chile, por decir. Y el tercer punto, la tercera variante es aún más restrictiva. El promedio que quiero calcular es solamente de las provincias que tengan telescopio, perdón, de las ciudades que tengan telescopio. La lógica es similar, pero la condición con la cual armo la lista es que sea una ciudad que tiene telescopio y que en esa ciudad se vea el eclipse. Las duraciones surgen de esta, si quieren, doble condición. Entonces, la condición central son a su vez dos condiciones. Tiene la ciudad servicio de telescopio y en la ciudad se ve el eclipse. Entonces, esta lista va a ser, es de esperar, aún más reducida. O no, si hay muchos telescopios, podría ser la misma de todo el país si en toda la ciudad hubiese telescopio. ¿Sí? Pero bueno, es de esperar que sean menos ciudades. Y en los tres casos, habiendo delegado promedio de duración en un predicado auxiliar, evito hacer las cuentas en cada uno. ¿Sí? Esto es el principio básico de delegar. Así que bueno, acá es interesante para ver cómo funciona el find all, cómo defino la lista, ir variando la condición que pongo dentro y analizar qué tan unificadas o no vienen las variables. Si avanzamos, vemos que ya estamos llegando al fin del ejercicio. ¿Sí? Es una variante, en vez del funtor usando un mayor directamente, al convertir el horario. Acá una variante de conversión a segundos. Acá otra variante de usar el mismo predicado duración, promedio eclipse, y como un segundo parámetro indicar si es país, o si es provincia, o si es telescopio. En vez de 3 predicados, el mismo con un parámetro para cada tipo de valor. ¿Sí? Entonces, cuando es país, hace lo que hacía antes, que es una literal país, una constante. Cuando es provincia, una variable, hace lo mismo que antes, pero usando esa variable. Y el tercero usa telescopio acá, entonces maché directamente con telescopio. Son variantes sutiles. Esta, si bien, es más complicada, que en lugar de preguntar por telescopio, me habilitaría a preguntar, bueno, ¿cuál es el promedio de las ciudades que tengan, no sé, reposeras públicas u otro de los servicios? Es parecido, pero unificando el servicio, haciéndolo más genérico por este lado.
Y acá ven unos comentarios respecto a la inversibilidad que pueden leer más tranquilos. Bien, esa fue una pasada rápida, o no tan rápida, por todo el ejercicio. ¿Sí? Me gustaría ver si hay alguna pregunta ahora. Así que vuelvo acá a la Meet general, hago una pausita, pongo la cámara un cachito. ¿Sí? ¿Alguna consulta, comentario? ¿Les salió parecido? Las variantes que encontraron están entre las variantes que comentaba. Vuelvo a repasar algún punto. Yo cuando hago los Eclipse, cuando armo Eclipse, no me sale el nombre ahora, ¿puedo poner directamente el horario como en la forma militar y la duración en segundos o tengo que respetarlo y armar las respectivas funciones? A ver, eso es una consulta. Desde el punto de vista del paradigma, espero que sepas hacerlo de las dos maneras. Que sepas manejar funtores. A la hora de preparar el examen y preparar la materia, yo quiero que sepas manejar funtores. O sea, que puedas hacer alguna cuenta o algún cálculo, alguna comparación en la cual la información venga con funtores. Eso es, por un lado es eso. Después, si conviene en este problema usar funtores o usar el número suelto, y no sé cuál conviene. A veces la consigna es restrictiva, a veces no. Es una consulta acerca de la interpretación del enunciado. ¿Sí? Cualquier consulta de interpretación la resolvemos en el examen. Si ustedes tienen que crear la base de cero, no sé, elijan cuál les queda más simple. Uno no siempre elige el formato que vienen los datos en una situación real. Muchas veces sí. De todas maneras, fíjense cómo esta solución la piloteé de forma tal que en un solo lugar resuelvo ese problema. ¿Sí? Habiendo hecho ese predicado de conversión, yo después trajo todo como si fuese un número. Entonces me olvidé de que originalmente venía en el funtor la duración. Lo que está bueno cuando uno trabaja con funtores es de pronto acotar el impacto que tiene que la forma de representación del dato sean funtores. Eso sí es un consejo bastante transversal incluso a los paradigmas. En cualquier lenguaje, cualquier paradigma que uno use estructuras de datos, conviene tratar de organizarlo para que impacte lo menos posible en el resto del código. Que en muchas partes del código haga referencia a la estructura o a un valor y me abstraiga de cómo es la estructura por dentro. Y que encierre en ciertas partes el análisis de esa estructura como es. Entonces, en este caso hago una conversión y después me olvido que había un funtor. En funcional pasaban cosas parecidas. En objetos va a pasar lo mismo en el segundo cuatrimestre cuando lo veamos. ¿Sí? O más adelante. La idea es esconder o encerrar o agrupar en cierto lugar la complejidad del manejo de estructuras. Pero es algo que deben saber manejar las estructuras. Acá no se pedía en este ejercicio, pero podría haber sido un ejercicio que dijera, mira, en algunas localidades la medición viene en otro formato. Los sanjuaninos les gusta medir el tiempo con mayor precisión y me ponen las centésimas de segundo. Entonces es un funtor de 3 componentes. ¿Sí? O en tal otra provincia le gusta el formato militar, entonces viene otro formato. Y podrían convivir distintos formatos y no cambiaría mucho la implementación. El conversión a segundos tendría más casos. Pero el resto de la lógica, si se basa en conversión en un cálculo con ya todo en segundos, queda igual. Mismo esto pasaba en el TP, con los puntos, con los tipos de tareas, ¿no? O sea, podés abstraer toda esa complejidad de los distintos funtores, los distintos tipos de tareas,
y después hacer una sola consulta que sea los puntos. Vos le das una tarea, después le podés hacer una consulta existencial, o sea, mandarle una tarea, en vez de estar mandándole el funtor, y ya ese punto sabe cómo interpretar cada uno de los funtores. Esa es la idea de la complejidad. Llevarlo todo a un solo lado y que no tener que estar consultando en cada uno de los lugares. Yo cuando hice el de los servicios, yo agarré y dije, bueno, telescopio, y puse una lista de las ciudades que tienen telescopio, por ejemplo. Y me Es una fijé... variante. No creo que te simplifique las cosas. No. Tampoco te las complica tanto, pero para mí un poquito las complica. En algún lugar tenés que hacer un member para ver, Sí. en el punto final, para ver si la ciudad tiene el telescopio, tenés que ver que sea member la ciudad de las ciudades que tienen telescopio. Es una línea más, no es tan complicado. Pero para mí, digamos, no había un beneficio fundamental. Si me dijera averiguar cuántas ciudades tienen telescopio, ahí sí, tu solución vendría como anillo al dedo. Pues la longitud de la lista, listo, sale muy fácil. Sí. Entonces, en la medida que haya que contar, sumar, o una tarea donde la lista realmente hace diferencia, para el resto da igual. ¿Sí? Y por dar igual, prefiero no meterme con una lista si no hay ninguna ventaja. Bien, ahí está chusmeando que hay algunas consultas por el chat. A ver. Podría responder el punto 6, dice Ezequiel. Punto 6. Que hagan el punto 6, a ver que si alguien se lo responda. No lo tengo resuelto acá el 6. Ah, no. ¿Cuál era el 6? Hay que analizar la inversibilidad del ítem 2 y el 5, creo. A ver si alguno lo hizo. Acá tengo una explicación. Lugar sin servicios es inversible porque admite que la variable de ciudad esté libre. Es decir, que el motor de Prolog puede inferir y generar los valores que hacen válida la relación. Vamos al punto 2. Lugar sin servicio. Un poquito más abajo, me pasé de largo. Si no me dan la ciudad y lo consultan con incógnita, este hecho que está acá es el que hace que sea inversible. Es el que genera la ciudad, el que me dice de dónde saco las ciudades. Es una ciudad que no tiene servicio. Si yo lo comento a esto, dejaría de ser inversible. Porque no sé de qué ciudad estoy preguntando si no tiene servicio. Un lugar sin servicio, además de no tener servicio, es un lugar. Es más, es un lugar donde se ve el eclipse. Por eso es inversible, porque tengo de dónde sacar la ciudad. Existe esta condición con la cual deduzco el valor que hace verificar la condición. Después veo otras condiciones, pero antes que nada, es un lugar. Si esto acá lo comento, vuelvo otra vez atrás, el sentido de esta consulta es distinto. Cuando acá me preguntan, ¿es Bellavista un lugar sin servicio? El sentido de esta consulta es, ¿existe algún servicio en Bellavista? Entonces, esto me dice sin lo contrario y obtengo el resultado correcto de que en Bellavista tiene o no servicios. Pero, cuando me consultan con una ciudad como variable, el sentido de esta consulta es, ¿existe algún servicio en alguna ciudad? ¿Existe alguna ciudad con servicios? Y sí, con que haya al menos una ciudad, ya da cierta esta condición. Entonces, la consulta no es por una ciudad en particular, sino por cualquier ciudad. Entonces, cambia totalmente el sentido. Solo sería cierto cuando en ninguna ciudad hay ningún servicio. Entonces, lo que hay que tener presente es qué sentido tiene la consulta que uso en un NOT, en un FINDOR, en un FOR ALL, a partir de cómo vienen ligadas las variables. Repito,
Cuando esto no está y la ciudad es incógnita, esto significa, ¿existe algún servicio en alguna ciudad? Cuando la ciudad está unificada, significa, ¿existe algún servicio en esa ciudad? Ah, entonces es un lugar sin servicio, deduzco. Cuando no pasa. Pero es muy distinto el sentido cuando las variables están unificadas o no. Yéndome a otro extremo, si acá tuviese una variable llamada servicio, me puedo hacer la misma pregunta. ¿Esta variable está libre o unificada? Si está libre es que no haya ningún servicio en esa ciudad. Pero si está unificada, si yo, por ejemplo, acá hice otro predicado donde unifico servicio, el sentido de la consulta vuelve a cambiar. Estoy preguntando si en esa ciudad existe ese servicio. ¿Es cierto que hay en Bellavista telescopios, por ejemplo? ¿Sí o no? Entonces, hay que ser cuidadoso en analizar cómo vienen las variables cuando uno usa un predicado de orden superior. El not, el for all, el find all. ¿Sí? Es lo que vemos en las variantes del punto 5. ¿Sí? Según con qué consulta me fijaba las localidades, era que hacía la consulta a nivel nacional, provincial, o de ciudades con telescopio. Pues seguimos la explicación de inversibilidad del punto 5, decimos que el primero es inversible, que el segundo es inversible, el tercero también, porque hice que lo fueran. A ver, se puede consultar la variable promedio sin ligar, se puede consultar sin ligar porque genero las provincias, se unifica dicha variable previo al find all, esta es la clave. Recién lo mencioné, pero lo pasamos de vuelta. En el 5B, 5B, unifico la provincia previo al find all. Con esta condición de acá garantizo que esto sea para esa provincia, no para todas. Entonces, esta variable puede venir libre, acá se unifica y hace la consulta armando la lista con la variable unificada. Si no se tuviese esta condición, no sería inversible para el predicado provincia, para el argumento provincia. Y me mezclaría todas las provincias. Se comportaría como el anterior. Sin esta condición, si acá pregunto, ¿existe alguna provincia con algún promedio? Como esta variable no está unificada, el sentido de esto es todas las duraciones de todas las provincias con todas sus ciudades. Porque esto es una incógnita. Es tan variable como esta. Con nombre, sin nombre, no importa, pero variable al fin, sin unificar. Entonces estaría haciendo del punto anterior. Me armaría la lista de todo el país. Porque esta provincia es no estoy diciendo una en particular. Con esta condición, repito, diciendo no, parate. Esa provincia en particular. Alguna de las provincias donde se ve el eclipse. O con otra condición. De pronto acá podría poner es patagónica. Y quisiera unificar, analizar si en las provincias patagónicas se ve o no el eclipse o cuánto es el promedio de duración. Es decir, cualquier predicado que me genere provincia, que me diga, para esa provincia quiero ver todas sus duraciones. ¿Sí? Vuelvo atrás porque no habla esto de enunciado, pero sería una variante posible con el mismo concepto para analizar la inversibilidad.